y algunos se molestaron, otros se sorprendieron, pero finalmente Jesús dijo, pues, ella sabe lo que está haciendo. Y lo que vimos es, por más que tú hagas para Dios, Él lo recibe, pero es poco, porque Él merece todo, todo. ¿Sí? Entonces, también nos anuncia lo que va a pasar con él y como dice el versículo 27 del capítulo 12, ahora está turbada mi alma. Cuando él recuerda qué va a suceder en la cruz, ¿no? O sea, está turbada mi alma. ¿Cómo te sentirías tú si estuvieras turbado, si tu mente estuviera turbada? Pues estás angustiado, preocupado, triste, enojado, no sé, estás desesperanzado tal vez, pero aquí dice, está turbada mi alma, y dice, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, o sea, no quiero enfrentar lo que viene, como dice, como dijo cuando estaba orando, antes en el Getsemaní, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino lo que tú quieras, si la tuya. Entonces, sálvame de esta hora, dice, más para esto he llegado a esta hora, anunciando que él desde que, ya lo vimos, desde antes de que naciera, sí, pero desde que nació él venía a morir y derramar su sangre. ¿Por qué? Porque él es el cordero que quita el pecado del mundo. ¿Y qué sucedía con el cordero que se ofrecía para quitar el pecado? Le degollaban para que derramara su sangre y de esa manera, hasta que la sangre era derramada, entonces el pecado se consideraba pagado cuando sea el tiempo de los sacrificios. Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces él, desde que nació, él venía a morir derramando su sangre, no de otra muerte, podría ser de cualquier otro tipo, pero él iba a derramar la sangre para poder salvarnos a nosotros. Y es lo que estaba anunciando, o sea, no puedo evitar esto, me angustio porque estoy en la carne, este es un cuerpo carnal, ya he visto el dolor, he sentido el dolor, he sentido la sed, he sentido el cansancio, he sentido todo lo que un ser humano siente porque Él nos creó, pero Él no lo había vivido hasta el momento en que lo vivió con Jesús, Él lo experimentó todo. Y por eso dice, está turbada mi alma, o sea, sé lo que viene, está fuerte, muy, muy intenso, pero para eso vine, para morir en la cruz, por cada uno de nosotros, pecadores. Esto es lo que estaba anunciando Jesús. Y lo que les dice a los discípulos en el 35-36, aún está la luz, aquí estoy, aquí está la luz. Aún se pueden refugiar en la luz, las tinieblas vienen, pero Él fue y vino y Él nos dice que nosotros somos la luz del mundo. ¿Por qué? Porque reflejamos su luz. Él está en el creyente. Él está en el creyente. Si así hemos nosotros aceptado a Jesucristo y creído en Él, Él está en el creyente. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Sí, lo dice su palabra. Llegamos, eh, bueno, casi al final. Si buscan ahí el versículo 44. En esa porción, al final del capítulo 12, habla acerca de que Él es la representación de Dios. Dice, a nadie ha visto a Dios. Si hay alguien que diga que lo ha visto, porque ha habido muchos charlatanes, sigue habiendo muchos charlatanes, y Dios bajó y me habló, Dios ya habló y está en su palabra. Si te cuentan otra cosa, y sobre todo si va en contra de lo que dice la Biblia, charlatanería solamente. Y hay muchos que se dedican a esas cosas, ¿sí? Entonces, la representación de Dios en la tierra, la representación más certera que tenemos de Dios es Jesucristo, ¿sí? Él se volvió hombre, Dios se volvió hombre en Jesús. Sí, por eso se llama el Hijo, pero Él es el mismo Dios y el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, se volvió hombre
para hacer la obra de salvación que había preparado desde antes de que hubiera nada, desde antes de que cualquier cosa existiera. Él había hecho el plan completo. Él es eterno, no es finito. Él no va al día como nosotros. Sí, él ya lo había hecho y lo está recordando aquí. Pero, y dice muy claro, ¿no? En el 47, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. No tiene caso, dice, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Pero Él vino a salvar, Él vino a rescatarnos, a pagar en la cruz por nosotros. Pero si no aceptamos esa salvación, la palabra misma, la misma Biblia, nos condena. ¿Sí? La ley nos condena. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos lo que es el pecado y el pecado nos separa de Dios y la paga del pecado es muerte, nosotros vemos que es prácticamente imposible librar nosotros en nuestras fuerzas, en nuestra condición, el tema del pecado y salir limpios. No podemos cumplir la ley. Nadie puede cumplir la ley. Jesús fue el único que lo hizo porque Él es Dios. Él fue sin pecado. Pero ninguno de nosotros puede. Por eso necesitamos a Jesús. Por eso Él vino a pagar lo que nosotros debíamos. Por eso es que solamente es a través de Él. ¿Eres muy bueno y no has robado nunca? No, ¿por qué te has mentido? Bueno, sí he mentido, pero es mentiritas blancas. Mentira es mentira, ¿no? Pero una chiquita, como cuál es la balanza de Dios en cuanto a nuestras obras, ¿no? Es el punto que tenemos que ver. Entonces, la palabra, la misma Biblia, si no somos creyentes o si no volteamos a ver lo que agrada o no agrada a Dios y cómo nos dice Él, para qué murió Él y para qué, o sea, no nos llamó para ser nuestro verdugo, nuestro supervisor y estás haciendo mal en este momento. No, mira, lee la Biblia, conócela. Y ahí te voy a guiar para tu vida diariamente. Lo que te conviene a ti. No es para mí. Yo soy Dios, te puede decir. Es para ti. Porque si te enfocas en el pecado, en lo malo y a final de cuentas significa que me estás rechazando, pues no vas a poder entrar a la eternidad conmigo. Pero si tú ves mi voluntad y la sigues, yo te voy a recibir eternamente. Y ese es el punto, ¿no? Entonces llegamos a ese fue el capítulo de la unción de Jesús, pero venimos al capítulo 13, que lo conocemos por el subtítulo que tiene ahí, Jesús lava los pies de los discípulos, ungidos por el Rey. El Rey está para ser ungido, el Rey está para ser servido, pero la característica de Jesús es que el Rey vino a servir. El jefe viene a servir a los servidores, ¿no? A nosotros. Y dice lo siguiente: antes de las fiestas de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ya había llegado la hora. ¿Cuántas veces escuchamos, aún no ha llegado mi hora? Entonces lo quisieron apedrear, lo quisieron condenar, lo quisieron acusar, lo quisieron detener desde antes. O sea, aún no ha llegado mi hora. Incluso hasta dentro de los milagros, no de hacer milagros, no, aún no ha llegado mi hora. Y la hora va a llegar, pero aún no ha llegado y ya llegó. Lo que estamos viendo es la última semana de Jesús, ¿no? Entonces, ya llegó la hora, dice. ¿De qué? De Él entregarse. No, ¿quién puede contener a Dios? ¿Quién puede capturar a Dios? ¿Sí? ¿Quién puede hacer algo contra Dios? Y a veces no consideramos eso, menos cuando cuando estamos leyendo esto y estamos como que acordándonos de las películas que hemos visto, ¿no? De la cruz, de la pasión y demás, de la crucifixión.
Pues no, es que nadie puede contener el poder de Dios. Y Jesús llega el momento de la entrega. Recuerdan cómo le entregaron, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante con un beso, pero aquí es el preámbulo a eso. Y ya llegó ese momento. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Versículo 2, otra vez el diablo. ¿Recuerdan qué significa diablo? Acusador, ¿sí? Y la función de Satanás es ser mentiroso, acusar. Eh, es el padre de mentira, es el engañador, y es el enemigo. Bueno, él ya había hablado con Judas y Judas había prestado oídos. Y a veces nosotros también escuchamos. Cuando vemos, cuando comenzamos con dificultades o problemas incluso entre entre los mismos hermanos, llega a suceder. Ten cuidado, esa no es la, esa no es, se me fue la palabra. Que Santiago capítulo 4, esa no es la sabiduría que viene, que desciende de lo alto. ¿Sí? Esa es animal terrenal y diabólica. Esa es sabiduría. Esa es la palabra. Pero ya había escuchado la mentira y la había creído y la había abrazado y estaba dispuesto a lo que iba a hacer. Y Jesús lo sabía, porque sabía el pensamiento, dice capítulos atrás, de todos los hombres. Entonces están 5,000 personas ahí enfrente de él y sabe todo lo que piensa cada uno de ellos, imagínate. Pero sabe lo que pensamos todos, o sea, ahí son 5,000, pero ¿cuántos millones somos? Y él sabe qué está en cada corazón. Ese es el poder y capacidad de Dios. Sabe tus angustias, necesidades, pero también sabe tus gustos, tus gozos y tus triunfos. Todo lo conoce. Sabe cuándo van a llegar y cuándo van a desaparecer, porque nada es para siempre, ¿sí? Nada dura todo el tiempo. Ese es un ciclo diario y ciclo de vida. Eh, que va sucediendo. Lee Eclesiastés y lo vas a conocer, lo vas a entender. Lo que te sucede ha sucedido desde el principio de los tiempos. Nada más es conocer a Dios y entender el propósito y buscar su reino. Y eso es lo que nos va a guiar en el día a día, a través de lo que sea. Bueno, pero también dice algo bien interesante en el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Imagínate que él sabe quién es él. Él no se enteró quién era cuando llegó el Espíritu Santo en el bautismo. Él sabía quién era, ¿sí? Pero era como arrancamos, ¿no? En el momento del bautismo, ahora sí, vamos ya. El ministerio de mostrar el reino de Dios que se ha acercado. El Hijo de Dios vino aquí a salvar, no a juzgar, pero hay una oportunidad en este momento. Pero con todo el poder, ¿cuál es el poder de Dios? ¿Qué tan grande es el poder de Dios? Todos saben que se sigue expandiendo el universo, que sigue creciendo. Y la palabra dice, todo cabe en sus manos. Qué tan grande y qué tan poderoso es Él, que todo lo puso en las manos de Jesús. ¿Y sabes qué hizo Jesús con todo ese poder? Hay un dicho popular, ¿no? Que dicen que el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero Jesús sí tuvo el poder absoluto, lo tiene, porque es Dios. Y lo que hizo fue levantarse de la cena, ya estaban cenando. Ojo, aquí no es que los estaba recibiendo en la puerta, ya estaban cenando. Eh,
toma una toalla y se la ciñe. ¿Qué va a hacer Jesús con eso? Lo siguiente: el rey del universo, con todo el poder del mundo, agarró una toalla, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Qué significaba esto? Bueno, era una actividad que no hacía el jefe de la casa, ¿sí? Ponían a uno de los esclavos, porque eran esclavos en ese tiempo, a hacerlo con aquellos invitados que recibían o llegaban a casa. Él ya estaba cenando, ya todos estaban comiendo, todos estaban, ¿cómo? Casi. Podemos pensar en esto. Ya estaban, y es cuando él se levanta sabiendo lo que va a pasar. Y lo que hace es comenzar a lavar los pies eh, de los discípulos. Ahora, hay cosas bien interesantes aquí. Porque si hemos visto que, bueno, lo que les mencionaba, el rey vino a servir, ¿no? Al pecador y está lavándole los pies ahora sí, pero aún más, él fue ungido. Si tú pones atención, estaba lavando los pies a los discípulos y los está enjugando con la toalla con que con que estaba ceñido. A él le derramaron el perfume en sus pies también y estaban enjugando con los cabellos de aquella mujer sus pies también. Y aún más, fíjate en lo que continúa para que veas por qué el sentido del tema del día de hoy. Porque esto es lo que nos va a guiar a lo que dice aquí. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Señor, cualquiera de nosotros, nada más dinos. Y respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Pedrito, Pedrito, ¿sí? Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ahí es el punto clave. Está lavando los pies y mostrándole la humildad y que todos debemos servirnos a todos, pero Él está, en sí Él está. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿A qué se refiere? Lo dice enseguida. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. O sea, báñame, ¿no? De una vez, pues, o sea, si esto me acerca a ti, pues mejor me aseguro y de una vez me doy un baño. De una vez báñame. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ahí está el punto. El Señor Jesús había estado con estos discípulos ya 3 años y medio y les está hablando su palabra y la están escuchando y la están recibiendo y Él les está reafirmando y confirmando cada día. Y en este momento que Él les está limpiando, obviamente Él sabía que Pedro se iba a levantar y que esta conversación iba a quedar registrada. ¿Para qué? Para que nosotros entendiéramos: Él es el que nos lava, Él es el que nos confirma, Él es lo que tenemos que hacer cada día, recordarnos a Jesús. ¿Tú crees que cuando les dice Él más adelante que así como Él lo está haciendo, entre ellos lo tienen que hacer también, qué sentirían o qué pensarían los 12 discípulos cuando después estaban lavando los pies unos a otros? Tenían presente a Jesucristo. ¿Sabes qué? Venían tiempos difíciles para ellos, para todos. Desde el momento que Jesús se entrega, la persecución comienza y todos corren, ¿sí? Todos corren. Después que Él resucitó, es cuando el Espíritu Santo vino a ellos y tomaron ese ánimo y esa fuerza de seguir adelante. Y recuerdan cómo terminaron los discípulos, todos martirizados. El que no, Juan,
del que estamos leyendo, terminó exiliado, pero después de que lo metieron en aceite, imagínate cómo terminó él. Pero ¿sabes qué? No negaron de ahí en adelante, no negaron ni corrieron nunca de estar anunciando a Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque seguramente tenía muy presente que el que les vino a lavar también aún les confirmó al final, lavando sus pies, no estaba, estaba representando el lavamiento que Él nos da, dice en Efesios capítulo 5, a través de su palabra. Pero para eso necesitamos conocer la palabra, para que podamos nosotros descansar, sentirnos fortalecidos, animados, esperar en Él, incluso esperar. Cuando dice, estad quietos y mirad que yo soy Dios, Señor, pero ¿cómo le hago para estar quieto? ¿Sí? Si estoy con la angustia, bueno, ¿qué puedes hacer tú? No, pues no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué te queda? Déjame hacer a mí. ¿Sí? Y te lo va a decir, déjame hacer a mí. No, es que si lo pierdo, pues tal vez te lo quiero quitar, ¿no? O sea, punto. Y no me lo sueltas, está Dios, ya suéltalo. Ay, Señor, se me va, te lo estoy quitando. No, Señor, y a veces nos desanimamos incluso de la fe cuando, ¿por qué, Señor, no obraste? No, sí obró, pero no como yo quería, pero como a mí me convenía. Porque en su propósito dice, los que aman a Dios, todas las cosas sirven a bien, ayudan a bien, terminan bien. Los que, ¿qué? Aman a Dios. Te digo, es una promesa que no se puede dar a todo el mundo. O sea, se les puede decir a todo el mundo, pero te digo, si amas a Dios, sí, todo va a terminar bien. Todo va a terminar bien. Pero si le amas, le buscas, lo conoces, lees para saber por qué estás como estás y por qué las cosas son como son, para tener paz, para tener ánimo, para saber qué hacer en cada momento, decisiones que tomar, lo buscas, oras a Él, el Señor, háblame, y te da la respuesta y dices, no, creo que ese no era Dios. No, que no me gustó su respuesta, pues, ¿sí? Nos dirigimos a Dios como a veces nos dirigimos con los demás, no, ay, qué saber, ¿no? ¿Cuántas veces? Bueno, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. ¿Por qué? Porque estás caminando con el Señor, pero necesitas seguirte confirmando en la palabra, seguir acercándote a Dios, seguir buscando a Dios. No es solamente ya, entré y ya está, ya vine, ya compré una Biblia y ya la tengo ahí. Ya, todo bien, Señor, ya, mira, si voy los domingos, si tengo la Biblia, ya me va a ir bien en todo. Dios nunca dijo eso. Jesús tampoco lo dijo. Pero Jesús dijo lo contrario. En el mundo tendrán aflicciones. Pero no teman, dice. Yo he vencido al mundo. Él va a estar con nosotros. ¿Sí? Entonces, no nos garantiza nada en cuanto a solucionar todas las cosas el estar con Dios, pero sí nos da la seguridad que Él está en control de todo lo que está sucediendo. ¿Sabes algo interesante? De todo lo que vives, cada día tienes que aprender, porque todas son pruebas. Si no aprendes el día de hoy con algo que te está pasando, vas a volver a repetir el examen, ¿sí? Y si no vuelves a pasar, lo vas a tener que volver a hacer. Todo es aprendizaje, la vida todo es aprendizaje, ¿sí? Tristemente, el dicho es que el hombre es el único ser que tropieza dos veces con la misma piedra. Pero cuando buscamos al Señor, ojalá y sea la roca de salvación, la que esté ahí y nos detenga, ¿no? En Él. Pero bueno, limpios estabas, pero dice, aunque no todos. Y esto es interesante, dice, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro
y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Humildad, la humildad que viene de conocer al Señor. En Filipenses capítulo 2 dice que Él se humilló hasta la cruz, que Él se hizo hombre y se humilló, se dejó llevar hasta la muerte de cruz, que era la forma más vil de morir en aquel tiempo, era prácticamente una forma vergonzosa. Estaba expuesto para que todos lo miraran hicieran escarnio de esa persona. De esa forma murió Jesús. Ahora lo tienen como la cruz que, wow, mira, la cruz. No, no era lo más humillante. Y Dios dijo, así va a ser. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo que Jesús toca, todo lo transforma. Y Él transformó la forma más humillante de morir a la forma más gloriosa, porque nosotros buscamos la cruz. Dice, la dirección es hacia la cruz donde murió Jesús, pero Él no se quedó ahí. Él está a la diestra del Padre. Por eso la cruz está vacía. ¿Sí? ¿Es bueno o malo tener cruces en la casa? Pues nada más acuérdate que quedó vacía, no quedó con nada colgando, sino la sangre tal vez que se escurrió de Jesús, sangre de nuestro Dios, con la que Él pagó. Pero la cruz está vacía, la tumba está vacía, pero el trono está ocupado. ¿Sí? Eso es lo importante. Bien, que el 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿A cuántos de los 12 discípulos Jesús les lavó los pies? A todos. A Judas también le lavó los pies. Y lo que le dice a Pedro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo, también era para Judas. Pero ahí está el tema de la decisión de cada quien. ¿Sí? Y él decidió salirse del huacal, ¿no? Él decidió hacer lo contrario, que estaba profetizado y demás, sí, pero también lo llamó a él, también le enseñó a él, estuvo con él recibiendo del mejor maestro, la mejor enseñanza de primera mano. Nosotros los que escuchamos hoy en la palabra, ¿cuántos oídos y cuántas voces escucharon y se transcribieron para que nosotros hoy estemos leyendo esto? Él lo escuchó del Salvador, todo, durante 3 años y medio. Y aún más a él también le lavó los pies. Pero le dice, ya todos están limpios. Bueno, no todos. Y a nosotros nos dice Pablo en 1 Corintios, examínense a vosotros mismos, dice, si es que estáis en la fe. Examínense si realmente están en la fe correcta. ¿Sí? ¿Por qué? Vives en angustia, en preocupación, en incertidumbre. Todo eso puede pasar en nuestra vida, por supuesto. Pero si Dios está con nosotros, nos va a llevar a confiar en Él y a descansar en su poder y en la paz que Él trae a nosotros. Esa paz que el mundo no entiende, la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? Oye, ¿te está yendo así y estás tan tranquilo? Y algunos lo interpretan como que no vas a hacer nada, estás bien concha. No, no, es que, o sea, si ya nada está en mis manos, yo hago lo que tengo que hacer. Pues, sigo trabajando, sigo cuidando a mi familia, sigo viendo lo que tenga que ver, mientras espero en Dios y su voluntad. Y Él, hasta ahorita, diría, hasta ahorita no me ha fallado.
el Señor. No sé a ustedes, pero creo que hasta ahorita no ha fallado. Por ahí alguien decía, es que parecía ser que Dios es el Dios de 5 para las. O sea, ya se va a vencer el tiempo y ahí está el Señor. Siempre. Pero ya aprendí de lo que tenía que aprender. O tengo que volverlo a repetir ahora. No es, voy a hacer esto, Señor, así que bendíceme. Oye, ¿no te he dicho que por allá no te vayas? No, pero es que por aquí yo quiero ir. ¿Y todavía quieres que te bendiga tu camino? Si te estoy diciendo que por allá te vas a ir de frente, vas a chocar de frente, es por acá. Oye, pero allá se ve bien feo. Bueno, es el camino angosto, así nos dijo. Sí, es por allá. Pero ese sí se ve feo, es por allá. Y ahí sí te llevo yo. Ahí vas conmigo. ¿Sí? Nos resistimos nosotros porque creemos que sabemos más que Dios. ¿Sí? Porque incluso qué me gusta, qué me duele, qué me haría feliz, Dios lo sabe. Pero también sabe que es lo vano, lo que efímero, lo que se acaba pronto y lo que va a perdurar en cada uno de nosotros. Y la esperanza eterna es la que nos va a hacer estar confiados en Él. Bueno, para que se cumpla la escritura, que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Eso está en Salmos 41, 9. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Todas las cosas que Jesús decía, todas las verdades que él hablaba, era para que el día que se manifestaran, que las cosas sucedieran, se dieran cuenta que no era un adivino, él estaba diciendo lo que iba a suceder. ¿Sí? Jesús no adivinaba, Jesús sabía. Eso es diferente. ¿Sí? Él dice, ay, no le atiné. Mira lo que pasó. No, no, Jesús sabía exactamente qué era lo que venía, qué era lo que iba a pasar con cada uno de los que estaban ahí. Por eso le dijo a Pedro al final de este capítulo, que él lo iba a negar. ¿Sí? Y ya llegaremos a ese punto. Ya llegaremos a ese punto. Entonces, bueno, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Se refiere precisamente al mensaje de salvación. ¿Sí? Tenemos una responsabilidad que se nos ha confiado. Es un privilegio. Y es el hecho de que la salvación viene a través de Jesucristo. Él pagó, él murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y darnos vida eterna. Oye, pero yo lo que quiero es resolver mi problema ahorita. El primer paso es acércate a Jesucristo. Conócelo. Tómale la mano y entonces vas a darte cuenta de tantas cosas que el mundo te ha mostrado, pero que realmente no son lo que te va a llevar a estar en paz y confiado en Dios. ¿Sí? Pero sí vas a conocer al Dios que creó todo, que incluso creó el mundo, aunque lo gobierna otro ser. ¿Quién lo gobierna? Eso lo vimos la semana pasada también en el capítulo anterior. Lo gobierna Satanás. En el versículo 31 del capítulo anterior, dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ujú. Entonces, aquello que se hace atractivo y empieza a atraerte a ti, incluso a ti creyente, hermano, hacia el mundo para apartarte un tanto de Dios, incluso con dudas acerca del lugar donde te encuentras, con las personas con las que estás y demás, es Satanás el que lo ha fabricado así, en forma de lo que quieras, ¿sí? En forma de personas que te dan un coaching de esto, de aquello, en forma de gustos o hobbies o X cosas, trabajos y demás.
que te van separando de la verdad y la dirección que debes de llevar en el Señor. Ten cuidado con eso, porque el Señor está vivo y está presente y nos quiere con Él, pero el otro anda muy activo todo el tiempo, queriéndonos quitar la fe para que nosotros nos perdamos también, ¿sí? Y vuelvo a ese punto porque esta parte del lavado de los pies, en la confirmación de que ya estaban todos lavados, que ya están lavados por la palabra, es, me dejó ver o me inquietó un tanto en que ese es el punto que sucede en las iglesias cristianas. No nos confirmamos, pensamos que ya sabemos porque ya conocemos la palabra, ya tenemos la Biblia y la oramos los 5 minutos en la mañana, ¿no? Ni nos esperamos a la respuesta, pero nosotros ya oramos. ¿Sí? Así que hago la llamada, pero todavía no le llega a Dios, pero yo ya estoy caminando por mi cuenta. Pero no soy confirmado día a día en Él. Día a día afirmar mis pies puesto los ojos en Jesús, ¿sí? Para cada día seguir peleando la buena batalla de la fe y no dejarme llevar por los espinos. ¿Se recuerdan dónde creció la semilla? Que creció, pero la ahogaron los espinos, el lugar donde había crecido, y la ahogaron. Entonces, tengo fe, pero mi fe en cuanto salgo ya está golpeada por todos lados, de diferentes cosas que me la quieren arrebatar. Y los problemas mismos de cada día, las enfermedades, las angustias, las preocupaciones diarias. Y lo primero que debo hacer es permanecer en Él, firme en Él. Y entonces de su mano pelear esa buena batalla, correr esa carrera que dice el apóstol Pablo que tengo que correr. Entonces dice así: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Ahora te pregunto algo. ¿Te imaginas a los discípulos que cuando les dice uno de ustedes me va a entregar, todos se comienzan a ver entre ellos, que no se conocen ya desde hace 3 años y medio? ¿Por qué no todos voltearon a ver a Judas? Ya sabíamos que era él. Todos sabíamos que era él. Ya lo estamos viendo. No, se empiezan a echar ojos entre ellos, así como uno de ustedes me va a traicionar aquí. Todos se empiezan a voltear. ¿Quién? ¿Seré yo, maestro? ¿Seré yo? Todos dudamos en ocasiones. Todos tenemos a veces nuestras batallas internas en cuanto a la fe. Pero lo importante es estar firmes. De todos modos, que al final el que se imponga sea Él y no yo dejándome engañar, porque te digo, el engañador anda muy activo y me pone engaño a través de cualquier situación, ¿sí? Pero él lo que quiere es destruir personas, destruyendo lo que hacen, destruyendo las familias, porque así lo dice Jesús, que si se separa algo, no puede permanecer. Es más fácil destruir los separados. Divide y vencerás. Y es lo que hace Satanás. En una iglesia hace lo mismo. Le pega al pastor, la mayoría corre para diferentes lugares. Y empieza a destruir iglesias de esa manera también. Entonces hay que poner mucha atención en esto. Pero todos empiezan a verse entre ellos y uno diría: caray, pues ¿que no están muy firmes en la fe en Jesucristo? Pues sí, pero tenemos que cada día recordar quién es nuestro Señor. Cada día afirmarnos en Él. Les digo, no voltearon con Judas todos. Y y uno de los discípulos a cual Jesús amaba, ¿quién creen que escribió este evangelio? Juan. ¿Y cuál era el discípulo a que Jesús amaba? Juan. Sí.
Y ¿quién estaba recostado al lado del pecho del maestro? Juan. Sí. Bueno, a veces digo, bueno, lo escribo yo y le pongo ahí que Jesús me amaba, ¿no? No, pues sí nos ama, a todos nos ama. Y al que Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, todos tenemos la duda. Pedro he sido muy impetuoso, tal vez hasta le he faltado al maestro, he dudado de él, como en la pesca o caminar en el mar. También me hundí cuando ya iba caminando y iba todo bien. Entonces, tal vez seré yo. O los demás también, cada uno traía sus cargas, ¿no? Pero Pedro le dice a Juan, oye, pues pregúntale quién, ¿no? Para saber de quién cuidarnos. O tal vez para hacerle montón, ¿no? Pero, pero Jesús dijo que el tiempo ya había llegado. Y así hubieran querido todos detener al que iba a entregarlo, no iban a poder hacerlo. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y ¿saben qué? Aunque le contestó, porque también le pudo haber dicho lo que le dijo en alguna otra ocasión a Pedro, ¿y a ti qué? Sí sabían que así le dijo, ¿verdad? Bueno, ¿y a ti qué? También le pudo haber dicho aquí, pero sí les contestó y nadie se dio cuenta de esto. Los propósitos de Dios se van a cumplir. Hagamos lo que hagamos, sepamos lo que sepamos, lloremos o gritemos, se van a cumplir. Dicen que nuestro Dios es inconmovible. Él se conmueve obviamente del dolor de las personas, pero no con lágrimas como un niño quiere manipular a los padres, nosotros podemos manipular a Dios. No es así. Dios es Dios. ¿Sí? No es Santa Claus. No es el genio de la lámpara que frotamos el libro y lo abrimos y como la palabra es lámpara a mis pies, entonces digo, entonces la frotamos a ver si. No es así tampoco. Y se los he dicho algunas veces, ¿no? Que se dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y el hombre le correspondió a Dios haciendo a Dios a nuestra imagen y semejanza. Pero no, Dios es Dios, con D mayúscula. Y así pasó también una vez que estaba Pablo predicando, se cayó, no porque estaba durmiéndose, no se crean. A quien yo diera el pan mojado. Después del bocado, dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Jesús tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era ya tarde, ya de noche. Bueno, todas las palabras se me están cruzando. Era ya de noche. Eso pasó previo a detener a Jesús. Él le lavó los pies, comió con él antes. O sea, todo el tiempo que caminó con él hasta el último momento. Todo lo hizo con todos los discípulos. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Recuerdan, la semana pasada el título era, llegó el tiempo de la glorificación. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos y sabemos lo que significa la glorificación, que es como el reconocimiento total de una persona, lo estamos glorificando, impresionante. Bueno, la glorificación se dio en un sacrificio, se dio en una muerte humillante, y eso no lo esperaban los discípulos. Y si nosotros hubiésemos estado ahí, tampoco lo esperaríamos, y también nos decepcionaríamos, porque así es el ser humano.
¿sí? Por lo mismo es que vamos conociendo a Dios poco a poco para poder cambiar esa forma de pensar humana a la forma, a la forma divina, a la forma en que Dios quiere que entendamos el propósito de Él para nuestra vida. Nadie va a durar aquí más que el tiempo que Él haya decidido y vamos a morir todos. A menos que Jesús regrese pronto, que regresa, lo sabemos. Amén. Sabemos que regresa por su iglesia. Ay, pero tiene 2 años, 2000 años regresando. Sí, pero va a regresar. Para Él 2000 años no es nada. Él es eterno. Pero Él regresa por su iglesia. Si a menos que Él regrese antes, cada uno de nosotros va a morir. El más joven, el mayor, cada uno de nosotros va a morir. Y a veces nos resistimos a eso, pero Pablo dijo, lo recordaba la semana anterior, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces cuando nos angustiamos por la muerte, bueno, no es que lo animemos, ¿no? No es que lo deseemos, pero créeme, tal vez hay un dolor o una angustia antes, pero después de esto va a haber gozo eterno, porque vas a estar con tu Señor, por siempre. Entonces, lo peor para un cristiano no es morir, es más bien apartarse de Dios, estando aquí en la vida y pelear las batallas que Dios puede pelear por ti solo, ¿sí? Eso es. Pero llegó el momento de la glorificación y dice el versículo 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. 3 días, o bueno, 2 días, porque fue del viernes al domingo en la mañana, ¿no? El viernes al domingo en la mañana, que Jesús murió y resucitó. Y me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor, ¿qué dice? Los unos con los otros. ¿Qué hizo Jesús en el lavado de los pies? Confirmarles, pero también mostrarles que les amaba. ¿Y cómo confirmamos nosotros o cómo confirmamos en nuestra vida y a los hermanos que les amamos? Sirviéndoles, no lavándoles los pies, porque podríamos hacer eso como un evento anual que también sucede en la religión tradicional, estando para el hermano cuando él lo necesita. En eso se traduce el amarse unos a otros, el amarnos unos a otros, en estar para aquel que lo necesite. ¿Sí? Primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice Jesús que en esos 2 mandamientos se resume toda la ley, toda la ley y los profetas. Todo lo que está escrito se resume en sirve a los demás. Ve por los demás. De ti yo me encargo, diría Dios. Ve por los demás. ¿Sí? Entonces, es servicio, hermanos. En esto conocerán que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Hay gente que no se deja amar tanto. No, pero tú inténtalo. Si no, pues ya sabes que cuando te busquen, pues que estés dispuesto. ¿Sí? Tampoco no es que vayas preguntando a todos, ¿qué ocupas? ¿Qué ocupas? No, no, cuando Dios ponga la necesidad delante de ti en una persona, que tú estés de parte de Dios, amarle, sirviéndole. ¿Sí? Dice, bueno, sabemos que hay 10 mandamientos, ¿no?
El primero, amarás a Dios, y todos los demás se resumen en amarás al prójimo, porque si no hurtamos, si no lo matamos, si no lo injuriamos, si no atentamos contra los demás, le estamos mostrando amor, pero también aún más sirviéndoles en aquello que puedan necesitar. ¿Y quién es el prójimo? El más próximo es mi prójimo. Por ejemplo, yo tengo a mi esposa, puedo decir, pero mi esposa es bien, no que sea, ¿ok? Es bien difícil. Mejor le sirvo a los demás, es más fácil servir a los demás. Hay quien así lo hace en la iglesia, de los hermanos. Se me hace más fácil mostrarle amor a mis hermanos en la iglesia que en la casa. Ay, está complicado. Bueno, Dios te va a pedir cuentas de todos aquellos que puso alrededor. ¿Por qué? Porque cuando mostramos ese amor de parte de Dios, no lo hacemos en nuestras fuerzas, ni es por nuestras ganas, ni es por nuestros deseos, sino es porque Él lo merece. Es mi forma de adorarle, es mi forma de amarle. Yo le puedo llevar una buena ofrenda al Señor. Es decir, este mes me fue, así que Señor, ahí está para que te acuerdes de mí y que no me tomes en cuenta lo que he hecho. No, por eso se separaron las iglesias hace 500 años, porque ya solamente se la pasaban comprando indulgencias y eso no es de Dios. No podemos comprar el favor de Dios. Yo puedo quererle dar una buena ofrenda, pero no hacer su voluntad, no hacer lo que Él me pidió, y Él me va a decir, qué bien, deja tu ofrenda aquí. ¿Te acuerdas? Les recuerdan en Mateo capítulo 18. ¿Recuerdas que tienes un problema con tu esposa? Ve y arréglalo. ¿Recuerdas que tienes un problema con el hermano? Ve y arréglalo. Aquí deja tu ofrenda. Ya que termines, vienes y entonces sí la ofreces. Así dice Mateo 18, deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano. Si se logra la reconciliación, qué bueno. Si no, busca testigos. Si no, ve con la iglesia. Ya saben, es un procedimiento. Pero a veces queremos brincarnos esa parte o queremos decirle, Dios, pues esto está difícil, pero mira, por eso, aquí está. Tú conoces mi corazón. Sí, por eso tienes que arreglar las cosas allá, porque conozco tu corazón. ¿Sí? Entonces, esto es todo. Al final de cuentas, Jesús murió para darnos vida eterna. Él murió en la cruz para derramar su sangre y poder pagar nuestro pecado. Pero dice, el mandamiento nuevo es, ustedes ya, le dice a los creyentes, se supone que ustedes llaman a Dios. Este es el nuevo mandamiento, que se amen entre ustedes. La gente va a ver que son mis discípulos, que son creyentes, que son cristianos, que caminan con Jesús, si ustedes mismos se procuran entre ustedes. ¿Sí? A punto de morir, a punto de que lo detengan y hagan con él lo que hicieron, lo dice. Y otra vez, no actuamos solos, no lo hacemos solos. Si es un mandato de Dios, no nos deja solos, Él nos lleva de la mano, Él lo hace con nosotros. Él puso a su Espíritu Santo en el creyente, Efesios capítulo 1, Él lo deposita en el creyente y la obra realmente es de Él. Mi confianza y mi paz no pueden surgir de la nada, solamente que Él está en mí me puede llevar a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Bueno, y por último, le dijo Pedro, Simón, vamos a abundar un poquito en pero quería terminarlo. Vamos a abundar un poquito la siguiente semana. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no puedes seguir ahora, más me seguirás después, Pedrito. Cuando lo ve en la cruz, oye, imagínate, caray, entonces yo también voy para allá. Pues sí, pero Pedro, según la tradición, dice, él se negó a morir en la cruz como su maestro y les pidió que lo crucificaran de cabeza. Imagínate, ni siquiera quiso morir como Jesús por no deshonrar su obra. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí?
de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Ahí la dejamos, después abundamos en esto. ¿Por qué? Porque antes les dice, uno de ustedes me va a entregar y todos empiezan, ¿quién, quién, quién? Digo, ¿qué no estás seguro en el Señor? Y después le dice Jesús, tú me vas a negar, Pedro. ¿Y, y nosotros? No nos avergoncemos del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, sí, para todo aquel que crea. Señor y Padre eterno, te doy